Con nosotros Francisco Martínez, él es abogado, politólogo, activista en derechos humanos y responsable de la asistencia legal de la ONG Acción Solidaria. Habíamos dejado pendiente del segmento anterior qué pasa, por ejemplo, con esas prácticas que se han hecho recurrentes en nuestro país, aunque ilegales, por ejemplo, pruebas de sangre para optar algún empleo, algunos créditos. ¿Qué pasa con las personas que tienen condición VIH-Sida en Venezuela con estos temas? Tal como has resaltado, todo ese tipo de elementos que reivindican algún elemento discriminatorio es completamente ilegal. Como te decía previamente, el problema era que todo el marco que teníamos era de carácter administrativo y era mucho más difícil que las personas pudiesen de alguna manera reivindicar el derecho que ha sido vulnerado. Por eso con la ley, al tener rango legal específicamente y establecerse un procedimiento para la reivindicación del derecho y adicionalmente establecerse sanciones específicamente para las personas que cometan actos discriminatorios, como por ejemplo realizar pruebas preempleo a las personas como requisito para ingresar, de alguna manera va a generar alguna sanción, digamos, sentencias definitivamente firmes, jurisprudencia, que de alguna manera pueda sentar precedentes hacia adelante. Lo que está pasando, por ejemplo, con el abastecimiento de medicamentos antirretrovirales en Venezuela. Hace algunos meses se denunció que hubo retrasos importantes, aparentemente corregidos a la fecha de hoy. ¿Tienen ustedes detalles acerca de esto? Efectivamente, ha mejorado parcialmente, todavía existen retrasos a nivel nacional con la entrega de algunos medicamentos. Allí se han hecho gestiones de cabildeo político con las instituciones del Estado, específicamente con el Ministerio de Salud. Hemos enviado algunos derechos de petición basados en el artículo 51 de la Constitución al Ministerio. Lamentablemente no hemos tenido respuestas por parte de ellos y no sabemos actualmente cuáles son los planes específicos para el año 2015 en materia de entrega de medicamentos. Señor Martínez, ¿qué le parece si nosotros de inmediato consultamos lo que está opinando la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y Carolina Pereira ya está lista para presentarlos? Carolina. Así es, Gabriel. Señor Martínez, bienvenido a Primera Página. Tenemos muchas preguntas para usted. La primera es de Víctor Ribeiro y dicen, ¿pueden sacar la ley que sea? Eso parte de los principios y de los valores de cada ciudadano, algo que se ha perdido en gran mayoría en el país. Es mucho más difícil establecer estas leyes, esto es lo que tiene que ver con el sistema igualitario en nuestro país. Sí, ciertamente la ley es lo más sencillo de lograr en materia de reivindicación de derechos humanos. Sin embargo, tal como dice el Twitter, efectivamente uno de los principales problemas que existen acá en Venezuela es que las personas no han terminado de empoderarse de la lucha de sus derechos humanos y por tanto asumen muchas prácticas que son formalmente discriminatorias como normales, porque finalmente hay muchos elementos de estigma y discriminación en nuestra sociedad. Las personas asumen que es normal que nos discriminen, asumen que es normal que vayamos a un hospital y nos nieguen la atención médica, asumen como normal que nos pidan unas pruebas para ingresar al trabajo. Entonces parte mucho de la ciudadanía que se reivindique o no el contenido de la ley. Iván Figuera pregunta, señor Martínez, ¿hay que educar al pueblo sobre la homosexualidad para después pasar al siguiente nivel que tiene que ver con el matrimonio igualitario? ¿Es así? ¿Hay un paso previo? Formalmente no, todas las personas tienen derechos. Si leemos el articulado de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dicen claramente que todas las personas somos iguales ante la ley. Lo que hay es que educar a las personas, a la ciudadanía venezolana, en materia de reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTI, que se entienda que son personas exactamente como cualquier otra, que no tienen los mismos derechos que cualquier otra y que no pueden ser discriminadas. Car Aguilera pregunta, el problema es que este gobierno todo lo deja en el papel. Los derechos humanos no son respetados, todo es pura propaganda política. ¿Es pura propaganda política o ha habido intenciones por parte del gobierno en avanzar en esta materia? El hecho de que ya se reconozca la ley nos indica que hay una voluntad por parte del Estado venezolano de reivindicar los derechos de las personas con VIH en nuestro país. Vuelvo y repito, es importante que las personas, sobre todo aquellas personas que hayan sido discriminadas, se empoderen de las herramientas necesarias para reivindicar el contenido de la ley. El Estado solamente no va a
con la aprobación de la ley no lo es todo. Las personas tienen que denunciar públicamente, salir a la calle a denunciar públicamente y a reivindicar sus derechos. Iván Figuera vuelve a preguntar, dice, las personas que tienen VIH son discriminadas por falta de conocimientos de la enfermedad. Hay que educar al pueblo con estos temas. Sí, y eso incluye también educar a las instituciones del Estado, porque las personas que tienen con VIH, cuando son discriminadas, en primer lugar, tienen miedo de generar algún tipo de denuncia formal porque sienten que van a ser revictimizados por parte de las instituciones del Estado. Y creen que van a someterse al escarnio público y que pueden ser nuevamente vulnerados en sus derechos. Entonces, es educar a la ciudadanía, educar a las personas que tienen VIH, pero también educar a las instituciones del Estado. Restec pregunta, ¿la prohibición del examen de VIH prelaboral no pone en riesgo a los compañeros en el momento de un accidente? No, para nada, porque efectivamente se trata de entender que las personas con VIH no están sentenciadas a muerte, sino que tienen un estatus seropositivo en relación a un determinado virus que es contagioso. Bueno, ya sabemos cuáles son las vías necesarias para eso. Entonces, que haya una persona con VIH como tu compañero de trabajo no implica que haya algún riesgo para ti. Jesús Antonio Coelho dice, buen día, ¿en este país existe discriminación para las personas que están contagiadas de SIDA? Se pregunta Jesús Antonio Coelho, ¿qué le responde? Sí existe discriminación. Nosotros en el Servicio de Asistencia Legal de Acción Solidaria brindamos atención legal gratuita a las personas con VIH y allí recibimos denuncias, recibimos casos específicamente sobre situaciones de discriminación en el caso del sector salud, personas que les niegan la atención médica por tener VIH, en el sector laboral, que digamos es el núcleo más grande en cuanto a denuncias se refiere, y también dentro del núcleo familiar, personas que tienen con VIH que son discriminados por sus propias familias. Nosotros seguimos con más preguntas. Jin dice, ¿y qué tiene que ver el VIH-Sida con el matrimonio igualitario? ¿Insinúan que el SIDA solo les da a homosexuales? No tiene absolutamente nada que ver el tema de VIH-Sida con el matrimonio igualitario. Inicialmente hice referencia a la comunidad sexodiversa porque la ley establece como un grupo en situación de vulnerabilidad, que no quiere decir que sean los únicos que pueden ser infectados por VIH, sino que efectivamente, según las estadísticas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, las personas de la comunidad sexodiversa tienen un poco más de riesgo hacia la infección que otras personas. Enrique Dorta pregunta, señor Martínez, ¿cómo evitar que una empresa no haga pruebas preempleo en materia de lo que tiene que ver con VIH-Sida? A través de la denuncia. Las personas que de alguna manera le pidan las pruebas preingreso en una determinada empresa o en un organismo público tienen que acudir a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía del Ministerio Público a colocar la denuncia porque están siendo discriminados según la ley. O también pueden de manera individual, de manera privada, convertirse en querellantes a través de los tribunales municipales en lo contencioso administrativo. Miguel González dice, buen día, ¿cuál es el índice en Venezuela de personas afectadas, debe ser infectadas? ¿Y qué se sabe de estas leyes que existen pero no lo ponen a funcionar? Fíjate, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, hablamos aproximadamente de un total de 43.000 personas que reciben medicamentos antirretrovirales. Eso no quiere decir que sea el universo completo de personas infectadas con VIH, sino de solo la que se tiene la cifra que conocen su diagnóstico como tal. José Rafael Martínez pregunta, ¿qué sucede con los seguros HCM que no aseguran a las personas con VIH por esa patología? Según la ley, específicamente se establece como un caso de discriminación y por tanto deben ser denunciados nuevamente bajo las vías que acabo de mencionar, porque de alguna manera no pueden recibir ningún tipo de negativa a ingresar al seguro, o una vez que tengan el seguro no pueden exigir primas adicionales ni tampoco pueden negar el acceso a las cláusulas que tiene establecidas dentro del HCM. Nos quedan segundos para despedir, señor Martínez, pero ¿cuáles son ahora los próximos pasos que van a tener ustedes conjuntamente con autoridades del Estado venezolano para vigilar el fiel cumplimiento de esta ley, sobre todo en lo que tiene que ver con el campo educativo para la población venezolana? Fíjate, la ley
bastante nueva, todavía no hemos pensado porque nos cayó de sorpresa su aprobación. Sin embargo, queremos seguir trabajando en lo que viene a continuación, que es la reglamentación de la ley, que se establezcan más puntualmente cuáles son los mecanismos de protección y cuáles son los elementos discriminatorios. Y finalmente, siempre hemos estado en la disposición desde Acción Solidaria, no solo apoyar a las personas que tienen VIH, de brindarles la asesoría médica, psicológica y legal que requieran, sino también apoyar a las instituciones del Estado en materia de formación y en materia de denuncia. Y a los grupos familiares, amistades cercanas que siempre también necesitan apoyo y entrenamiento para poder trabajar en esta materia. Sí, también pueden acudir. Nuestras puertas abiertas, nuestras puertas en Acción Solidaria están completamente abiertas no solo para las personas con VIH, sino para sus familiares. ¿Podemos recordar algunas coordenadas de contacto antes de despedirnos? Sí, pueden comunicarse con nosotros a través del servicio del correo electrónico asistenciajurídica@accionsolidaria.info o revisar nuestra página web para que vean nuestros datos en adsol.org y puedan comunicarse con nosotros, que van a recibir el apoyo que requieran. Señor Martínez, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros en Primera Página. Francisco Martínez, activista en derechos humanos, responsable de la asistencia legal de la ONG Acción Solidaria. Pausa comercial, al regreso mucho más.